Amén, sí. Qué privilegio, qué honor es estar aquí. Gloria a Dios. Wow, gracias Pastor Pablo, Pastora Salud. Gracias a todos. Es un honor y un privilegio estar aquí en verdad, y lo que cuenta el testimonio realmente así fue, y era la forma como el Señor nos estaba preparando para el ministerio, para servirle. Así que estamos muy contentos. Bienvenidos a todos. Dios es un Dios grande y poderoso. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy está aquí entre nosotros, su Espíritu Santo está entre nosotros. Este día el Señor va a salvar, va a sanar, va a liberar. Si vienes enfermo, y yo creo que aún en el lugar donde estás, Dios te va a estar sanando. Espera en Dios, todo es posible al que cree. Si tienes alguna necesidad muy fuerte en tu vida, el Señor te va a ayudar. Dios es bueno, amén. Así que quiero entrar a la palabra porque quiero aprovechar para después poder orar por personas. Y este día voy a compartir ahora lo que es esta mañana, lo que es el reino de Dios, el Espíritu Santo y el reino de Dios. La segunda reunión voy a hablar de la presencia de Dios, cómo traer la presencia de Dios, cómo capturar la presencia de Dios y cómo traer la presencia de Dios y los beneficios que nos trae la presencia de Dios. Y en la tercera reunión voy a hablar sobre la unción, lo que es la unción. Jesús fue ungido, Él es el Cristo, el ungido. ¿Qué hace la unción? ¿Para qué es la unción? Y esa unción se va a desatar aquí también para sanar, para liberar, para hacernos bien. Así que esperemos grandes cosas en este día. Amén. Yo sé que el Espíritu Santo tiene cosas preparadas. No se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata de nadie. A Él sea toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza por los siglos de los siglos. Así que está atento y que tu fe, tus ojos estén puestos en Jesús. Amén. Quiero comenzar leyendo una escritura en Mateo capítulo 9, versículo 35. Así que si tienen su Biblia, pues lo leemos allí. Mateo 9, 35. Dice la palabra de Dios. Tal vez lo están poniendo aquí en la pantalla, que está muy bien, ¿verdad? Aquí lo vemos mejor. Bueno, yo lo voy a leer en la pantalla también. ¿Qué les parece? Sí. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y si tienes el siguiente versículo, el 36. Ahí está. Bueno, está bien ese. Está bien. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Luego también Mateo 4. Ese es el que puso, ¿verdad? Mateo 4:23. Ahí está, sí. 4:23 y el 24. Ahí está. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ese Jesús está aquí con nosotros esta mañana. Ese Jesús está aquí para sanar, para salvar, para liberar. Amén. Aquí está Él. Dice la palabra entonces que Él iba predicando el evangelio del reino, el evangelio de poder. Jesús en su ministerio, Él predicaba, enseñaba y demostraba la palabra con el poder del Espíritu Santo. Y dice la escritura también, ahí mismo en ese versículo, dice que en el siguiente dice que Jesús, mirando a las multitudes, tenía compasión de ellos. Jesús es la persona más compasiva,
más misericordiosa para hacer bien. Él dice: el que a mí viene no le echo fuera. Él nunca rechazó a nadie. Al leproso no lo rechazó, al pecador no le rechazó. Él nunca rechazó a nadie. Él vino a sanar a los de corazón quebrantado. Él vino a sanar a los enfermos. Él vino a liberar a los cautivos, porque el poder de Dios estaba con él. Y él venía predicando ese evangelio, dice, el evangelio del reino. Ese era lo que hacía Jesús. Y dice la Biblia, que dice la palabra, que Jesús, Hechos 10:38, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y esta escritura es poderosa. Esta palabra es poderosa. La voy a declarar otra vez, está en la pantalla, la puedes ver. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, a todos. Si tú traes alguna opresión, este es tu día, porque esta promesa es para ti, es a todos. No importa la aflicción que traigas, la opresión, la enfermedad o la situación que traigas o lo que estés pasando, Jesús está aquí para liberarte, porque su Espíritu está aquí. Él es el Cristo, Él es el ungido. Entonces, ¿qué es lo que hacía que Jesús sanara a todos los oprimidos por el diablo, sanara a los enfermos, liberara a los endemoniados, limpiara a los leprosos, resucitara a muertos? ¿De dónde venía ese poder que traía Jesús para hacer eso? De la unción del Espíritu Santo, por causa del Espíritu Santo. Y él traía el reino de Dios. El reino de Dios con poder llegaba a las ciudades, a las aldeas, a los pueblos. El reino de Dios llegaba con poder. Y cuando el reino de Dios llegaba, las tinieblas se iban. Y cuando el reino de Dios llega a un lugar, todas las opresiones, toda la oscuridad se va. Toda obra del diablo es destruida cuando el reino de Dios llega con poder, con autoridad, porque no es cualquier poder, es el poder del Espíritu Santo. Amén, apláudele a Jesús. El Espíritu Santo es el que trae el poder en el reino de Dios. La Escritura nos habla en el libro de Mateo capítulo 12, después vamos a ver un versículo en la pantalla, pero nos habla de que Jesús le trajeron a un endemoniado que estaba sordo y mudo. Y dice la palabra que Jesús lo sanó. Pero ahí había muchas personas, y entre ellos había muchos fariseos, maestros de la ley, había muchos religiosos, había muchas personas de todas clases. Y vieron cómo Jesús hizo libre a este joven endemoniado, porque el joven endemoniado oía y hablaba. Y ellos dijeron: ¿con qué poder Él hace estas cosas? Pero como ignoraban la persona del Espíritu Santo, como ignoraban el poder del Espíritu Santo, ellos atribuyeron ese poder al enemigo y dijeron: Él echa fuera a los demonios por el poder de Belzebú. Y Jesús les aclaró:
y les dijo, yo, el verso, ahora sí, Mateo 12:28. Pero yo, ¿qué dice? Por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado a nosotros. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios vive entre nosotros por causa del Espíritu Santo. Ahora, dice la Escritura que Satanás tiene un reino. Allí mismo en Mateo 12:26 habla de Satanás que tiene un reino. Está el reino de las tinieblas y está el reino de Dios. Pero el reino mayor es el reino de Dios. Y el poder que opera en el reino es el poder del Espíritu Santo. Jesús, antes de ser lleno del Espíritu Santo, no hizo ninguna sanidad, ningún milagro. No echó fuera ningún demonio, no resucitó ningún muerto. Pero una vez que fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto, regresó lleno del Espíritu Santo y vino con el poder del Espíritu Santo a Galilea. Comenzó a hacer muchos milagros y sanidades. Y el reino de las tinieblas comenzó a tambalearse. Cuando llega el reino de Dios, el reino de las tinieblas tiene que huir, tiene que desaparecer, tiene que reconocer que hay un reino mayor, tiene que reconocer que hay un poder mayor. Se va la brujería, se va la hechicería, se va la oscuridad, se van las tinieblas, se van las opresiones, se deshacen las obras del diablo, porque el reino de Dios ha llegado. Es un reino mayor, es un reino de poder. Viene cargado de la gloria, viene cargado de la presencia del Espíritu Santo. Los demonios no lo pueden resistir, la enfermedad no la puede resistir, las tinieblas no lo pueden resistir. Es la gloria misma de Dios por su Espíritu. Y Jesús dijo: el reino de las tinieblas, ¿cómo opera? Y no podemos ver el reino de las tinieblas, pero sí podemos ver sus síntomas, sus señales. En el reino de las tinieblas opera el pecado, opera la depresión, la enfermedad, opera la tristeza, opera el odio, la falta de perdón, el desánimo, el desaliento. Opera la pobreza, la enfermedad, el temor, la angustia, la ansiedad. No podemos ver ese reino porque es un reino espiritual, pero podemos ver los resultados en las personas porque viven en esclavitud, viven en opresión, están bajo ese yugo. Y no pueden salir a menos de que un reino mayor llegue. Y cuando ese reino llega, todo cambia. Por eso dice la palabra de Dios: pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Pueblo que estaba sentado en sombra de muerte vio gran luz. Llegó el ungido, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Vino con poder. Pero el reino de Dios también es un reino espiritual. No podemos verlo, pero sí podemos ver los resultados, pero sí podemos ver el poder manifestado. Juan Bautista estaba en la cárcel y mandó a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús: dile que si es él o debemos de esperar a otro. Y Jesús no le dijo: sí soy yo, espera a otro. No le respondió a esa pregunta. Dijo: ve y dile a Juan: los sordos oyen, los mudos hablan,
Los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y el reino de Dios es predicado. Si yo fuera tú, mira, siento que me salgo. Cuando el reino de Dios es predicado, Satanás se tambalea. El reino de las tinieblas se remueve, porque sabe que va a haber resultados buenos. La opresión se va, la enfermedad se va, la tristeza se va, la ansiedad se va, pensamientos de suicidio se van, angustia se va, opresiones sobre las personas se van, porque el reino de Dios ha llegado. Dios te hace libre este día de opresiones. Dios te hace libre. Dios es un Dios que opera milagros. Espera tu milagro, cree solamente. Algo bueno te va a suceder este día. No esperes lo peor. Nunca esperes lo peor. Espera lo mejor. Algo bueno te va a pasar. Aleluya. El reino de Dios se ha acercado y lo trae el Espíritu de Dios. Viene salvación, viene sanidad, viene liberación. El Espíritu de Dios hace cosas extraordinarias. Cuando el reino de Dios llega, pasan cosas extraordinarias. Hechos capítulo 19, del 11 al 12. Dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dice que de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, porque Pablo traía ese evangelio del reino que viene cargado de dinamita, que viene cargado de poder, que viene cargado con la fuerza del mismo trono del Señor. Espera cosas grandes este día. Espera la respuesta de Dios. Espera el milagro de Dios. ¿Cuál es tu necesidad? Jesús está aquí. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Cuando Él veía a las multitudes, tenía compasión de ellos, porque los miraba perdidos, pero Él los sanaba, los liberaba, les quitaba sus opresiones, sus aflicciones. No sé si estás afligido en tu cuerpo, o si estás afligido en tu alma, o si hay alguna cosa que te preocupa de enfermedad, que los médicos te han dado un reporte que te ha atemorizado. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Jesús que operaba en la unción y en el poder del Espíritu Santo grandes milagros en Galilea, así lo hace hoy, esta mañana aquí. Dice la Escritura, 1 Corintios 4:20, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es el poder del Espíritu el que está aquí. Esta palabra que está siendo predicada en este momento es la palabra del reino de Dios. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El poder de Dios está aquí para liberarte.
El poder de Dios está aquí para sanarte. El poder de Dios está aquí para salvarte, para restaurarte, para consolarte, para alegrarte, para llenarte. El poder de Dios está aquí porque el reino de Dios está aquí. El Espíritu trae al reino. El Espíritu trae al reino. Recibe al reino. Recíbelo ahora. Recibe el reino aquí. Primera de Corintios 2:4 dice el apóstol Pablo, que era un predicador del reino de Dios: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del Espíritu, porque el Espíritu glorifica a Jesús. El Espíritu es el que provoca que sucedan los milagros, que sucedan las sanidades. El hombre no lo puede hacer, yo no lo puedo hacer, ninguno de nosotros lo puede hacer, pero conocemos y tenemos a alguien que sí lo puede hacer, y ese que puede hacer los milagros está aquí. Glorifica su nombre. El apóstol Pablo, ya vimos que la gente corría y le quitaba sus pañuelos para llevarlos y los ponía a los enfermos y se sanaban. Los endemoniados eran libres solamente por la unción que había allí. El apóstol Pablo dijo en Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio. Porque el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio no es algo terrenal. El evangelio no es algo que se diluye rápido. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder, 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 poder. No los veo nada emocionados. No los veo nada emocionados. No los veo. Es poder, 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 poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Para salvación. Salvación. La palabra salvación es una palabra griega sozo. Y sozo quiere decir que ese poder te salva, ese poder te sana, ese poder te liberta, ese poder te prospera, ese poder te bendice. Es un poder sobrenatural, es un poder de Dios, es el poder que opera en el reino y es el poder del Espíritu Santo. Y está aquí. Tu tristeza se va, tu dolor es quitado, tu corazón herido y quebrantado es sanado. El rechazo que has sentido es sanado. Tu pecado es roto, tu atadura es rota, tus cadenas son rotas. Los yugos que el diablo ha puesto sobre ti se pudren ahora en el nombre de Jesús. Se pudren ahora. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está aquí entre nosotros. El reino de Dios. Jesús dijo: yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Yo por el Espíritu de Dios sano a los enfermos. Yo por el Espíritu de Dios libero a los oprimidos. Dijo el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 1:5: nuestro evangelio no llegó a ustedes con palabras solamente, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo llega el evangelio del reino? En el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Algunas personas están oprimidas. Es más, lo voy a decir claro: algunos aquí están oprimidos por espíritus que no los dejan avanzar en el reino. Están oprimidos, están como que adormecidos, como que si estuviesen, perdón la expresión, como si fuesen un hechizo. Son cristianos, aman a Dios, pero tienen como un estorbo para profundizar en las cosas del reino, para ver la gloria de Dios, para ver sus milagros, para ver lo sobrenatural, para ver el reino. Pero hoy el Señor también rompe vendas por su Espíritu.
Le dijo al Señor a Pablo: yo te he puesto para que abras los ojos de los ciegos y para que vean y para que sean trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, donde opera el Señor, donde opera el poder de Dios, donde opera el Espíritu de Dios, donde se manifiesta el Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué es el reino de Dios? Romanos 14:17 dice la Biblia: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tres palabras muy importantes. Primero, justicia. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús fue a la cruz. Él era inocente, Él era puro, no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado en esa cruz, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Cristo. Porque Él vino para reconciliar al mundo, para que tú seas justo. Y una de las formas en que podemos nosotros vencer a Satanás es a través de la justicia que ha sido dada por medio de la sangre del Cordero. Porque ustedes, dice el libro de Apocalipsis, vosotros la habéis vencido por medio de la palabra del testimonio y por la sangre. Porque la sangre nos hace justos, nos limpia y nos presenta justos delante de Dios. Porque el reino de Dios es justicia. Tú tienes que estar en un nivel donde sientas esa justicia. No eres un pecador más, y si lo eres, eres perdonado. Dios te perdona, Dios te limpia, Dios borra tus iniquidades, Dios quita todos tus pecados. Y si le has fallado a Dios, es tiempo de ponerse a cuentas y que andes en el nivel de la justicia. Justo. Y hay veces, y hay mentiras de Satanás que te pueden traer que estás pasando mal porque tienes que pagar algo, o porque Dios está enojado contigo, o porque el diablo te mete mentiras de que eso te lo mereces, como la ruina, la situación o el problemota que estás pasando, que te lo mereces, porque a lo mejor has sido una persona mala. Pero el Señor te dice: no hay pecado que yo no te pueda limpiar. Mi sangre, yo te hago justo, porque el reino de Dios es justicia. Hoy los justos se alegran, hoy los justos celebran, hoy los justos se regocijan. Paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu mente y tu corazón en Cristo. Es importante tener paz con Dios, con los demás. Es importante perdonar. Hay personas que no reciben una sanidad porque no perdonan, no han perdonado. Dios te ha dado su grande amor para que así como Él te perdonó, tú también puedas perdonar a otros. Él dio su vida en la cruz y Él dijo: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Para que tú también puedas decir de otros: Padre, perdónales, no saben lo que dicen. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Padre, perdónales, no saben. Pero yo soy justo, yo tengo paz contigo. El reino de Dios es justicia, paz, pero también gozo. Y sabes que me he dado cuenta que muchos creyentes, y no sé por qué, pero muchos dicen, y creo que es verdad, que después de la pandemia muchos creyentes han perdido el gozo y están en temor.
y nada más están pensando a ver si viene otra cosa así, y ya a ver si nos vienen todas las plagas de Egipto, y a ver si y se pierde el gozo. Pero el reino de Dios es gozo. Sé libre, recibe el gozo. Se va el gemido, se va la tristeza, se va el dolor, se va la angustia, se va la depresión. Sé libre, sacúdete de la tristeza. El reino de Dios ha llegado y te trae gozo. Como dos maneras de entrar al reino. Dos maneras. Yo quiero entrar al reino, estar en el reino, recibir el reino, vivir en el reino, moverme en el reino que me da el Espíritu Santo, operar en el reino. Es como que algo invisible está entre nosotros, cubriéndonos, pero muy poderoso. Algo invisible que no lo vemos, pero Él es el invisible. Te toca tu cuerpo y te sana. Extiende su mano hasta donde está esa herida más profunda de tu corazón y ese quebranto, y sana ese corazón quebrantado. Y esas cadenas que sientes que son tan pesadas, que te oprimen, Él llega y las rompe. Eso está cubriéndonos, no lo vemos, pero sus síntomas son reales. Y tú vas a ver ahora sus síntomas, sus resultados, que la opresión que traías ya se irá. La enfermedad que traías se quitará. Lo que no podías hacer, lo harás. Tus oídos sordos se sanarán. Tu depresión se irá. Tu angustia se irá. Tu ansiedad se irá. Tu preocupación se irá. Ese yugo que Satanás ha querido poner sobre ti se romperá, se pudrirá. Hay un poder ahora aquí que tiene peso, que tiene gloria. Es el poder del reino. El reino de Dios está aquí y ahora. El reino de Dios está aquí en este instante, porque está Él, porque lo trae el Espíritu Santo. Y por el Espíritu de Dios, cosas suceden en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu, cosas suceden. Y mientras estoy predicándote, cosas ya comienzan a suceder en tu mente, cosas comienzan a suceder en tu corazón, cosas comienzan a suceder en tus emociones, cosas comienzan a suceder en tus pensamientos, pero cosas también comienzan a suceder en tu cuerpo mientras estoy hablando la palabra de vida, la palabra de poder. Y no es por mí, es por el Espíritu de Dios que está aquí. Es por la compasión del Hijo. Es por la compasión del Hijo Jesucristo. Suelta esa enfermedad, suelta esa dolencia, suelta esa opresión, porque estás dentro del reino. No es para ti. Haz lo que no podías hacer. Te voy a hablar de estas dos maneras de entrar al reino. Abre tu corazón y recíbelas. Y después voy a orar por ti. Y muchos antes de la oración van a estar dando ya testimonio de que Dios está haciendo algo en ustedes. Primer forma de entrar a ese reino y de recibir ese reino y de recibir los beneficios de ese reino es el arrepentimiento. Mateo 4:17. Jesús comenzó a predicar
el reino de Dios y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No importa que seas cristiano, pero si has contristado al Espíritu de Dios, estás bloqueando el poder del reino. No importa cuánto tiempo tengas en el Evangelio, pero si no estás fluyendo con el Espíritu Santo, estás impidiendo que los beneficios del reino que los trae el Espíritu de Dios operen en ti. Por eso Jesús venía predicando el evangelio del reino y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de los cielos se acerca, uno tiene que correr al arrepentimiento. Le has fallado, arrepiéntete. Has pecado contra Dios, arrepiéntete. Has contristado su espíritu, arrepiéntete. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando tú hagas eso, va a llegar el reino de Dios, va a soplar. Estábamos en Zihuatanejo y era en un pueblo de Guerrero, cerca de Zihuatanejo. Y llevaron a una señora que no podía caminar. Y estábamos en un momento ministrando milagros y sanidades. El poder de Dios estaba allí para hacerlos, porque nosotros no podemos hacer nada. Él estaba para operarlos y para hacerlos allí, como está ahora aquí. Y esa mujer estaba con unos bastones, no podía andar. Y yo fui osado, me acerqué porque yo creo que Dios sana. Tenemos que ser osados, tenemos que creerle a Dios. No tenemos que esperar, tenemos que arrebatar, porque tú sabes que el reino se arrebata. Tú sabes que las bendiciones del reino se arrebatan. Yo te voy a decir una cosa: Cuando viene el reino, ni siquiera es necesario que alguien venga y te imponga la mano. No, cuando viene el reino está allá, está el poder de Dios allá. Y simplemente tú arrebatas el reino, recibes el reino y haces lo que no podías hacer. Y si no puedes correr, te levantas y corres. Y si sientes que algo te duele, te sacudes y sabes que ese dolor se va. Y si sientes que hay tristeza, vas a sentir como sale y se transforma en gozo. Si hay lamento, se transforma en danza. Porque el reino de Dios llega, el reino de Dios se recibe, el reino de Dios se arrebata. Porque estás hambriento por el poder del Espíritu. Arrepentimiento es la primer requisito para entrar a ese reino y para arrebatar ese reino y para tomar ese reino. Entonces esa señora estaba allí, no podía andar. Y yo le dije: en el nombre de Jesús, haz lo que no puedes hacer. Y ella dijo: pues no puedo caminar. Pues da un pasito aunque sea. No puedo nada, me dijo. Y yo fui y la tomé de la mano y digo: haz lo que no podías hacer. Y dijo: que no puedo hacer nada. Hasta se molestó. Yo sé que esa actitud en el reino no funciona. Tienes que estar con la expectativa: no puedo, pero no podía, pero ahora sí voy a poder. Me afligía, pero ya no me aflige. Me atormentaba, pero ya no, ahora no me atormenta, me sacudo. Puedo ver el reino con claridad. Estoy bajo el reino, estoy en el reino. Recibo el reino. Entonces le dije: hermana, perdona. Y me dijo: jamás lo perdonaré, lo odio. Dije: ah, caray, ahí está el problema. Odio a mi hermano. Le dije: ¿prefieres seguirlo odiando o seguir así sin caminar? Y me dijo: no, quiero caminar. Le dije: pues perdona, porque en el reino hay principios en el reino que no funcionan y uno de ellos es el perdón. Por eso Él nos llamó a arrepentimiento. Primero perdón a Dios y luego perdón a los semejantes. Y entonces todo el poder del reino se desata sobre ti. Todas las bendiciones del reino se desatan sobre ti. Algunos tienen problemas en su economía porque no perdonan.
Y a lo mejor diezmas y ofrendas y sirves, pero no has perdonado. Porque una forma de recibir el reino y entrar al reino es el arrepentimiento. Y cuando esa hermana, que había ido realmente la primera vez a la iglesia, ¿sabes? Nunca había estado en una iglesia, perdonó a su hermano que tanto odiaba, ella sola comenzó. Y entonces yo dije, uy, ya está el poder del reino en operación. Entonces la tomé de la mano y dije, camina. Y la pude traer caminando para aquí y por acá, y por aquí, por acá y por acá. Y bueno, al final la hermana parecía una pirinola. Y en la tarde teníamos una reunión en otro lugar en la tarde, y ella se desplazó hasta allá para ir a dar testimonio. Sana. Es el poder del reino, el poder que opera en el reino. Es importante. Si tú necesitas perdonar, perdona y recibe el reino. Dios va a hacer algo grande contigo. No tienes que traer esa aflicción. Él es muy compasivo, Él te ama mucho. El Espíritu de Dios que opera en el reino te anhela. Y la otra cosa, para entrar al reino, recibir el reino y estar en el reino, es creer. Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y ¿qué? Creed en el evangelio. ¿Crees que el evangelio es poder de Dios? ¿Crees que el evangelio del reino opera por el Espíritu omnipotente? ¿Crees que todas las cosas son posibles? ¿Crees que el Señor puede sanarte? ¿Crees que el Señor puede liberarte? ¿Crees que el Señor puede romper esa opresión en tu economía? ¿Crees que el Señor puede romper esos espíritus engañadores que quieren destruir tu familia? Solo cree. Todo es posible al que cree. Solo cree. Algo está haciendo el Señor contigo, mi hermano. El que está allí el suéter gris. Tú que volteaste. ¿Sí? No sé qué sé, pero el Espíritu Santo me impresiona que algo está haciendo contigo. Sé libre, sé sano. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Recíbelo. Recíbelo ahora, en el nombre de Jesús. Recibe el reino. Recibe la sanidad ahora, en el nombre de Jesús. Ahora. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo me presento, Señor, como siervo de Jesús, el Hijo del Dios viviente, en esta plataforma. Y me paro aquí, no en mi nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre, para declarar el poder que hay en ese nombre. El poder que opera en ese nombre es el poder del reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te pido que ahora se desate el poder de tu reino. Venga tu reino, venga tu reino. Sana a los enfermos, sana los corazones quebrantados, quita las dolencias, quita las opresiones en las cabezas, en los cuerpos. Quita toda dolencia, toda enfermedad, toda opresión por causa del poder del reino.
ahora, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda dolencia es quitada, toda enfermedad es sanada, todo espíritu de la oscuridad en este instante es atado y se va en el nombre de Jesús. Toda tiniebla se va. El reino de Dios ha llegado a este lugar por el Espíritu Santo. Se va la oscuridad, se van las tinieblas, se van las opresiones. Toda obra del diablo es destruida. Para esto apareció el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para deshacer toda obra del diablo. Ahora, 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 ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Si tienes alguna enfermedad que te está oprimiendo y te has arrepentido, y la sangre de Cristo te limpia, pero crees en el Evangelio, ponte de pie. Sano, sano ahora. Ponte de pie y declara: estoy sano, soy sano. Declara tu sanidad en el nombre de Jesús. Es sano, sé libre, sé libre, sé libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sé libre. Levanta tus manos y sumérgete en el reino de Dios. Levanta tus manos y arrebata el reino. Se va la miseria. Se va la miseria. Se va la opresión. Se va la enfermedad en el nombre de Jesús. Se van las malas noticias, porque el Evangelio son buenas noticias. Recibe buenas noticias. Se van los malos reportes y vienen los buenos. Levanta tus manos. El Hijo del Dios viviente está aquí paseándose entre nosotros. El Hijo del Dios viviente camina entre nosotros en su reino, en su reino, en su reino.